Vamos a estudiar la palabra y quiero invitarlos a abrir su Biblia. Vamos a estudiar varios aspectos cerrando esta semana especial. Hoy nos toca la última palabra de la cruz. Padre, en tus manos. Eso ha titulado el mensaje de hoy y espero que el Señor pueda tomar nuestra mente y nuestro corazón para poder presentar este mensaje con claridad. San Lucas capítulo 23, versículo 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mis amigos, el Calvario, muchas veces lo hemos visto con tristeza, porque ningún ser humano es feliz viendo cómo maltratan a otro ser humano. Pero a veces nosotros pensamos en el aspecto humano, pero Jesús no vino solamente para pasar como humano. Él dejó su divinidad y se hizo hombre como nosotros. ¿Para qué? Para devolvernos el regreso al paraíso. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida. Jesús entregó su vida a cambio de la nuestra. Y es por eso que el Calvario es tan maravilloso, es tan hermoso. Hubiera sido diferente si el pueblo de Israel hubiera aceptado que Jesucristo era el Mesías. Si hubieran leído las Escrituras y cada pasaje hubieran entendido, Jesús no tenía que ser muerto en una cruz. Jesús hubiera sido llevado al templo y sacrificado como se sacrificaba al cordero. Porque Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tras de todo esto estaba Satanás. Y Satanás lo que estaba haciendo es tratar de destruir todo el plan de Dios. Tratar de destruir a Jesucristo. Y por eso en las palabras de la cruz que hemos estudiado esta semana, encontramos varios aspectos. Y la primera palabra, Padre, perdónalos, en Lucas 23, 34. Padre, perdónalos. Y ese grito de Jesús era: Padre, perdona a estas personas. Perdónales, no saben lo que hacen. Y es verdad, no sabían. La segunda palabra fue: estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23, 43. Aquel hombre pecador que moría por ladrón y por algunas otras cosas más, Jesús le estaba diciendo: estarás conmigo en el paraíso. Y esto es hermoso pensar, que Dios promete un paraíso para un pecador. Es la muestra más hermosa de que cualquier ser humano que le busca, que lo acepta, tiene derecho a entrar en el paraíso. Madre, he allí a tu hijo. Hijo, he allí a tu madre. En el libro de San Juan 19, 26. Y ahí nos muestra el cuidado de Jesús por sus seres amados. El cuidado de Jesús por su madre. Y nos dio una lección maravillosa. No importa cuál sea nuestra situación. Honremos a nuestros padres, que es una de las promesas hermosas. Honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento con promesa. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Y esta es una declaración hermosa. ¿Por qué? Porque Jesús está viviendo la humanidad. Está sintiendo el peso del pecado que Él llevaba sobre sí, de todos los seres humanos. Él estaba llevando el pecado. La quinta palabra: tengo sed. Juan 19, 28. Mostró su humanidad. Y anoche hablamos, Juan 19, 30. Consumado es. Todo está perfecto. Todo está acabado. Todo terminó ya. Pero terminó ¿para qué? Para el bien de los seres humanos. Para la esperanza de los seres humanos. Y finalmente el Señor Jesús dice en Lucas 23, 46, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Se entrega en los brazos de su Padre. Entrega su vida, su ser en los brazos de su Padre. Él no sufrió como castigo. Él entregó su vida por amor. Él dio su vida. Nadie me la quita. En Juan capítulo 10, versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y esto es emocionante. Jesús estaba poniendo su vida allí en la cruz del Calvario. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. En el verso 18 menciona: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis amigos, esto es maravilloso. Él vino, él sabía su misión, él entendía perfectamente para lo que él había nacido y para qué venía a este mundo. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él lo dio, él lo entregó. Juan 10, 18. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mis amigos, esta frase, deshacer. Satanás había atado, Satanás había destruido la humanidad. Pero Jesucristo vino para quitarle las ataduras de Satanás a los seres humanos. Vino para darnos esa libertad maravillosa. Vino para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz del Calvario? En el libro de Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús, mis hermanos, fue rey, es rey, y en la cruz moría como rey. Y como rey conquistaba este planeta de vuelta. Estaba destruyendo al que tiene el imperio de la muerte. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener vida y vida eterna. Las palabras en la cruz es la historia más hermosa de amor. Una historia de amor y sacrificio. Una historia donde se muestra el lado maravilloso del Dios Todopoderoso. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Allí llegó el final. Esta frase: en tus manos encomiendo mi espíritu, es un grito de triunfo del cielo. Es el grito del triunfo del Dios Todopoderoso. Se había triunfado. En el último suspiro puso su vida en las manos del Dios Todopoderoso, del Padre. ¿Qué le motivó a Jesús venir a este mundo? Le motivó el amor por nosotros. Jesús nos ama. Nunca nos ha dejado de amar. La muerte es el triunfo de Cristo Jesús. Y yo quiero decirte en esta hora, mi amigo, solo hay seguridad en las manos de Dios. Solo hay seguridad en las manos de Dios. Y si este momento estás viviendo un momento difícil, en un mundo cautivo, en ciudades encerradas, ciudades aterrorizadas por el virus, mis amigos, Cristo Jesús nos da la seguridad que Él estará con nosotros. No tengas miedo. No tengas miedo a morir si estás en las manos de Dios. No tengas miedo a morir si has decidido aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, porque Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario.
Y esta frase, esta última frase que Jesús dijo en la cruz, también fue profetizada. En los Salmos 31, versículo 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Mis amigos, cada palabra de Jesús en la cruz, cada palabra estaba profetizada. Nada era al azar, todo estaba profetizado. El Señor seguía el libreto del Padre. Jesús seguía cada detalle, cada cosa que estaba escrita con anterioridad. Porque Dios no hace las cosas al apuro. Lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace muy bien. Y su redención es perfecta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesús, y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Mis amigos, no podemos ir a Dios a través de otras personas. No podemos ir a Dios a través de la vida de personas que la gente le llama santos. No podemos ir a Dios a través de la bienaventurada Virgen María. Solo podemos ir a Dios a través de Jesucristo. Y esto es lo que poco a poco se irá quitando de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está llegando a un ecumenismo, donde todos queremos vivir una vida tranquila y felices. Todo el mundo dice, tenemos que respetar las otras religiones. Tenemos que respetar a los musulmanes, a los hinduistas, a los budistas. Tenemos que respetarlos. Sí, tú puedes respetar y tenemos que respetarlo. Pero ni el hinduismo, ni el budismo, ni nada de eso puede salvarle al ser humano. Porque la única fuente de salvación es Cristo. Y si tú le quitas a Cristo, si tú le dices a un musulmán, mira, todo lo que tú hagas no te lleva al cielo. La única forma de llegar al cielo es aceptando a Jesucristo como tu Salvador personal. Y si te ofendes y te quitan la vida, como le están pasando ahora muchos hermanos nuestros allá en Medio Oriente, están muriendo. ¿Por qué? Porque están predicando de Cristo Jesús. Porque no hay otra salvación. Pero las grandes religiones del mundo están negociando. ¿Para qué? Para buscar la paz y la armonía entre el resto del mundo. Y mis amigos, la paz y la armonía no le da salvación. No vamos a vivir eternamente en esta tierra. En esta tierra solo estamos de paso. Y mientras estamos de paso, nuestra misión es predicar y mostrar la salvación que es en Cristo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero esto también pasó en los días de Jesús. El mundo no le conoció. Los discípulos no le conocieron. La gente de ese tiempo no le conoció. Y Juan, primera de Juan, en el capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. ¿Tú quieres que el mundo sea salvo? ¿Qué tenemos que hacer? Prediquemos de Jesucristo, hablemos de Jesucristo, mostremos sus profecías, mostremos lo que el Señor tiene para esta humanidad. Mostremos lo que está pasando, los negocios de las religiones. Pero a veces tenemos miedo de que nos critiquen, de que nos juzguen. Y nos piden, por favor, no hablemos en contra de otras religiones. No es hablar en contra. Es simplemente mostrarles el camino. Y si en el camino vamos a ver cosas que están en contra de Dios, entonces si callamos, estamos siendo responsables por la verdad que tenemos. No todo el tiempo va a ser fácil predicar.
Hoy día estamos predicando a través del internet, pero un día no te van a dejar predicar por el internet. Hoy día puedes ir a las iglesias en estas semanas. No, pero cuando pase todo esto, vas a poder volver a tu iglesia. Pero un día no podrás congregarte en tu iglesia. Las puertas de tus iglesias se cerrarán. Y vas a decir, ¿por qué? Porque el mundo está en contra de todo lo que es la voluntad de Dios. Cuando Dios dice sábado, el mundo dice domingo. Y todos se ponen de acuerdo. Vamos a guardar el domingo. Pero si tú guardas el sábado, ¿qué estás haciendo? Yendo en contra ¿de qué? De los dictámenes de este mundo. Si quieres hacer la voluntad de Dios, vas a tener problemas con el mundo. Y esto es lo que el Señor, hermanos, nos muestra. El mundo no le conoció y Satanás no quiere que conozcan a Cristo Jesús. No quiere que lo conozcan. Y tú vas a decir, pastor, entonces tengo que vivir con problemas, con luchas. El Señor nos dice que vamos a pasar por momentos difíciles. En el Salmo 23:4 dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amados, esto es realmente maravilloso. Es tan maravilloso que nos muestra, hermanos, que aunque tengas problemas, el Señor estará a tu lado. Y si algún día nos quitan la vida, todavía el Señor está a nuestro lado. Así como quitaron la vida al Mesías, hace un día te pueden quitar tu vida. Pero gózate. ¿Por qué? Porque eso es pasajero. Eso no es eterno. El Señor hizo maravillas. Hermanos, en este mundo sin Cristo estamos muertos. No importa que tengas una buena casa, un buen trabajo, tengas mucho dinero en la bolsa de valores, tengas todo lo que quieres, pero sin Cristo estás ¿qué? Muerto, vacío, como dice Colosenses 2, versículo 13. Noten, y a vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Sin Dios estamos muertos. Así, pero yo camino, yo respiro. No importa que camines y respires. Si no tienes a Jesucristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús vino ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados. Para quitar la acusación del pecado. La ley de Dios nos muestra el pecado. La ley de Dios no nos salva, la ley solo muestra el pecado. Y a veces se enoja la gente con la ley de Dios porque les muestra el pecado. Entonces dice, quitemos la ley de Dios y ya no hay pecado. Igual sigue siendo un pecador porque la ley no hace nada por ti. Solo es una muestra del pecado. Por eso, cuando leo Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándole de en medio y clavándole, ¿qué? En la cruz. ¿Cuál es esta acta de decretos? Los 10 mandamientos te acusan, te muestran y siempre te van a acusar. ¿De qué? De que eres un pecador. Pero cuando vienes a Jesucristo, el Señor borra todos esos pecados. Esta acta de pecados te quita. No te quita la ley, pero sí te quita la consecuencia del pecado. Te quita esa consecuencia. Y nota cómo dice, y despojando a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando ¿qué? En la cruz. Jesús cargó mi pecado. Y esta semana de las palabras en la cruz era una muestra cómo Jesús despojó el camino. Cómo el Señor perdonó a los seres humanos. ¿Para qué? Para que vengamos a Él. Para que tengamos esa linda experiencia en el Dios Todopoderoso. Jesús, hermanos, triunfó en la cruz. Él venció en la cruz. Y Jesús vive y vive para siempre.
Él vive, mi Dios Todopoderoso vive. Jesús nos dice algo hermoso. Jesús dijo, yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amigo, no tengas miedo de seguir a Jesús. Solo confía en Dios. Y si un día se nos acaba la vida trabajando para Dios, viviendo para Dios, hermano, si crees en Jesucristo, aunque estés muerto, ¿qué dice? Vivirá. Porque Jesús vino a quitarle el derecho a Satanás. Cuando leo en 1 Corintios 15, 21, es emocionante, esto dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. La muerte entró por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero también la vida, la resurrección vino a través de un hombre. ¿Quién? Cristo Jesús. Verso 22, el pasaje es amplio y dice, porque así como en Adán todos mueren, si todos somos hijos de Adán, si todos nacimos de la simiente de Adán, todos mueren. Nosotros necesitamos un nuevo nacimiento. ¿Y cuál es este nuevo nacimiento? Nacer de Jesucristo. También en Cristo, que dice, todos ¿qué? Serán vivificados. Todos serán vivificados. Alabado sea mi Dios. Te alabo, Padre, porque tú me das vida, me sacas de la muerte y me das la vida. Pero sabes una cosa, en la cruz aprendimos varias cosas. La actitud de las personas ante la cruz. Esa es una actitud triste, difícil. La actitud de los sacerdotes, la actitud de estos hombres del Sanedrín. El Sanedrín constaba de 71 miembros. 70 hombres prominentes de toda la nación judía, más el sumo sacerdote. Ese era el Sanedrín. Y estos hombres entraron ¿en qué? En juicio contra Jesús. Y cuando leo la Biblia, Mateo 26, 59, nota, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. Ese es el Sanedrín, todo el concilio. ¿Qué hizo? Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Ellos no sabían que estaban cumpliendo la profecía. Mis amigos, no era el imperio romano que lo estaba matando a Jesucristo. No, era el sacerdote. ¿Quién mataba al cordero? Los sacerdotes. Ellos mataban. El sumo sacerdote. Y los sacerdotes estaban cumpliendo la misión. ¿De qué? De sacrificar al cordero. Solo que no lo hicieron como debían haberlo hecho, sino que lo hicieron en venganza, en ira, movidos por el espíritu maligno. Esa era la actitud del Sanedrín. ¿Y qué de la actitud de Pilatos, mis amigos? ¿Qué de la actitud de Pilatos? Pilatos, como todo político. Y eso es lo triste de este mundo. La política de este mundo es triste. Porque los políticos siempre tratan de lavarse las manos. Y no hay una excusa. No hablo en contra de los políticos. Yo creo que habrán políticos honestos, decentes. Pero en todo tiempo hubo gente que estaba con miedo del pueblo. Y los políticos que están queriendo tener un cargo en la nación, ellos lo que quieren es ganarse a su pueblo. Y hablan palabras que le gusta al pueblo. Y hablan cosas que el pueblo les hace sentir bien. Pilatos está ahí con Jesús. Y lo triste es que Pilatos solamente está haciendo esto. Noten, viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo,
Inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Acaso no tenía poder, no tenía autoridad? Pero es más fácil lavarse las manos que hacer frente a los problemas. Queridos amigos, en la vida hay que dejar la política a un lado y en las cosas serias hay que ser serios. En las cosas de Dios hay que ser serios. No podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos lavarnos las manos y decir, todo está hecho. Ya, allá ustedes. Esto pasa en todo. Pasa en la política, pasa en las iglesias, pasa en los juzgados, pasa en todos los lugares. Los seres humanos nos sentimos cómodos lavándonos las manos. Yo te digo una cosa. Tú no tienes que lavarte las manos. Tú tienes que aceptar que Jesús murió por ti y murió por mí. Herodes, ¿qué pasó con Herodes? Cuando leo la escritura y me encuentro con cada personaje, veo que está reflejada la humanidad en cada hombre que estuvo en el juicio de Jesús. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hace tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Mis amigos, ¿qué pasó con Herodes? Otro político, otro hombre importante. Y los hombres importantes lo único que quieren es seguir siendo importantes. Y nota, Herodes viéndole dice, se alegró mucho. ¡Ay, me trajeron al hombre! ¡Me trajeron al hombre que sana a los enfermos! ¡Me trajeron al hombre que resucita a los muertos! Y yo le voy a pedir que me haga una señal. Yo soy Herodes. Yo quiero ver una señal. ¿Qué hizo Jesús? Ninguna señal. ¿Por qué? Porque hay gente que busca a Dios para ver señales. Gente que viene a Dios para que le sane. Gente que viene a Dios para que le des prosperidad. Gente que viene a Dios solamente por intereses personales y por ver cosas. Yo espero que tú no seas uno de ellos. Que no seas uno que está queriendo ver algo. Señor, si tú haces algo, yo voy a creer en ti, mis hermanos. Cree en Jesucristo aunque no veas nada. Jesús en la cruz del Calvario estuvo allí y ahí tenemos la experiencia de los malhechores. 2 ladrones allí ante Jesús. Uno de los malhechores le injurió a Jesús. Muchos de nosotros injuriamos a Dios, ofendemos a Dios y nos ponemos del lado del ladrón que solo injuria. Pero el otro, humilde, que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Cuál es tu actitud? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado que quiere ver señales y milagros? ¿Que quiere que te saque del problema? ¿Que quiere que te muestre algo extraordinario para creer? Estás perdido. Lo que necesitas es venir a Jesús con humildad y decirle, Señor, acuérdate de mí. Yo soy un pecador, soy un miserable, merezco la muerte. Acuérdate de mí. Y Jesús te responderá igual que él respondió al hombre de la cruz. Estarás conmigo en el paraíso. Y los soldados, cuando vieron a Jesús, algunos echaron suerte sobre sus vestidos, otros jugaban, pero cuando vino el terremoto, cuando tembló la tierra, uno de ellos dijo, este verdaderamente era hijo de Dios. Llegar al Calvario, estuve en el Calvario. Esta es la montaña de la Calavera. Allí fui con un grupo de amigos a la montaña de la Calavera. Allí nos tomamos una foto frente a la montaña de la Calavera. Después, un poco más allá, pudimos ver la tumba de Jesús. Esta es donde se menciona, fue la tumba de Jesús.
la tierra de José de Arimatea. Y mis amigos, cuando uno llega allí, uno siente que algo especial pasa allí. Yo entré a la tumba de Jesús. Esto es así, es adentro de la tumba. Yo sentí que estaba en un lugar especial. Que un día los ángeles estaban allí. Que el cuerpo de mi maestro estaba en esa tumba. Mi amigo, mi corazón sentía acá adentro. Y yo decía, Dios, qué hermoso. Pero ¿sabes lo que más me llamó la atención? Es que la tumba estaba vacía. No había nada allí. No había nada. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado de los muertos. Porque ahora había nueva vida, nueva esperanza para la humanidad. Mi amigo, llegar a la tumba de Jesús es emocionante. El año pasado fui con un grupo de amigos y estuve en varios lugares. Me encanta cuando viajo con mis amigos. Y yo sé que una de mis amigas está afectada por el coronavirus, pero estamos orando a Dios que le levante, que Dios le dé la fuerza, que Dios le dé el poder para levantarse de nuevo. Pero es hermoso llegar a ese lugar y encontrarse, pisar donde Jesús pisó, entrar donde Jesús entró, entrar al Jordán y encontrar esa experiencia hermosa. Pero amigo, la mejor experiencia es aprender a vivir y a caminar con Cristo Jesús. Jesús resucitó. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús vino a la vida. Y cuando vino a la vida, caminó nuevamente entre los seres humanos. Hay una historia que es fascinante. Es la historia de los hombres que iban en camino a Emaús. Leo en Lucas capítulo 24, verso 18. Jesús se acercó a este grupo de personas que estaban caminando. Allí iban dos. Jesús se acercó a ellos y les preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Ahora, sigan conmigo el diálogo. Respondió uno de ellos, que se llama Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Eres forastero. Ellos no vieron a Jesús. ¿Qué vieron? Un forastero. ¿Qué ves tú? Un forastero. Estos hombres vieron un forastero. Dice, eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas acontecieron en estos días. Eres el único. Para ellos era un forastero. Entonces Jesús hizo una pregunta y me fascina cuando Jesús es algo extraordinario. Jesús cuando habla de una manera tan especial. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Como que él no sabía nada. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Hermanos, qué testimonio extraordinario. Estos hombres estaban hablando ¿de quién? De su maestro. Y le dicen que era Jesús. De Jesús Nazareno, varón que profeta, poderoso en obra y en palabra. Ese es mi Jesús, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Amigos, cuando Jesús habla con pasión. Me emociona, hermanos. Y Jesús les cuenta el relato, noten. Y dice, estos hombres siguen escuchando, dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Ellos tenían clara el cuadro, estaba bien claro el cuadro. ¿Le entregaron quién? Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaban. Y ahora dicen ellos, ¿por qué seguían a Jesús? Verso 21, noten, verso 21.
Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué esperaban estos hombres? Un redentor. ¿Qué clase de redentor? Redentor humano. Como todos los seres humanos queremos soluciones humanas. Solo queremos que tengamos un mejor trabajo, que tengamos salud, que tengamos una buena familia, que tengamos una buena casa, un buen carro, un buen salario, buenos hijos. Y si todo eso tienes, ¿de qué te sirve? Estos hombres esperaban a alguien que redima a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ya son 3 días y tú eres el único forastero que no sabe nada. Tú eres el único. Y relatan aún más, noten un poco más. Aunque también nos asombró unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron ¿a dónde? Al sepulcro. Estas mujeres fueron al sepulcro y traen una noticia diferente. Noten qué pasó. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Qué dijeron los ángeles? Él vive. Las mujeres creyeron y los hombres no creyeron. No creyeron. Y están contándole la historia, ¿a quién? A Jesús. Contándole la historia al que vivió la historia. Contándole la historia al Redentor. Contando su propia historia. La historia de mi maestro. Entonces Jesús dijo algo fascinante. Noten el pasaje del verso 24, verso 25. Noten. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Jesús comienza a hablarlos. ¿Y qué les dice? Insensatos, tardos de corazón. Amigo, esta semana te he hablado lo que los profetas han dicho. Te he mostrado a través de la Biblia cada detalle de la cruz. ¿Quieres más evidencias? No vas a encontrar. No vine a predicarte palabras. No vine simplemente a decirte una historia. Te mostré con la Biblia. Pasaje tras pasaje. ¿Para qué? Para que tú no dudes del poder de la palabra de Dios. Para que tu vida tenga poder. Para que tu vida tenga sentido. Para que tu vida pueda tener una dirección. Amigos, esta semana no vinimos a perder el tiempo. No perdiste el tiempo frente a un televisor o frente a un teléfono o a través del internet. No perdiste el tiempo. Esta semana Dios te dio la fe que necesitas para vivir por la eternidad. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Y dicen, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿No era necesario? No era necesario. Pero mis amigos, estos hombres cuando entraron, invitaron a Jesús a que esté con ellos. Y dice la Escritura que le reconocieron cuando partió el pan. Y Jesús salió, se desapareció. Pero ¿qué puso en ellos? La certeza, la seguridad de que Jesús vive. Y yo te digo en esta hora, querido hermano, no hallaron nada, no hallaron su cuerpo. Y vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y yo te digo en esta hora, querido amigo,
Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Háblale al mundo y dile al mundo que la tumba de Jesús es una tumba vacía. Que Él nos rescató del pecado y de la muerte. Y que hoy día tenemos el derecho de vivir con el Señor en las mansiones celestiales. Solamente ábrele tu corazón a Jesús. Y dile, Señor Jesús, quiero que vivas en mi corazón. No quiero seguir buscando un Cristo muerto. No quiero andar de iglesia en iglesia. Quiero estar en la iglesia de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Quiero estar en una iglesia que obedece la palabra de Dios. No una iglesia filosófica. No una iglesia de motivación. No una iglesia que te ofrece riquezas. El Dios que yo conozco es un Dios que te ofrece vida eterna. Pero que necesitas aprender a vivir en la más bonita experiencia de amor con Jesús. Ábrele tu corazón y dile, Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, tú eres mi Dios. Yo te amo. Yo quiero vivir para ti. Quiero tener esa linda experiencia. Quiero ir contigo a las mansiones celestiales. Amigos, espero que esta semana pueda haber abierto tu mente para pensar más allá de lo superficial, para pensar en la eternidad, para gozarte con el Dios Todopoderoso. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste aún sientes su sabor, cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Querido amigo, abre tu corazón a Jesús. Y si no lo has entregado todavía a tu vida, yo te invito a entregarle tu vida a Jesús. Dile, Señor Jesús, toma mi corazón. Yo no te puedo dar, pero te acepto tu sacrificio. Prepárate para una vida mejor. Si tienes que hacerlo, hazlo lo más pronto posible. Si tienes que bautizarte, bautízate. Tan pronto pase esta pandemia, pon tu vida y tu corazón en las manos de Dios y deja que Él te bendiga. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas,
aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Querido amigo, las melodías de esta música va a quedar en tu mente por mucho tiempo, pero quiero que no se vaya de tu mente la frase, te perdono otra vez. Ábrele tu corazón a Dios y deja que el Señor tome el control. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Querido Padre, me entrego a ti. Tú eres mi Dios, mi Redentor. Te acepto como mi Salvador personal y te suplico, Señor, que tomes mi vida. Me hagas un instrumento de bendición, de paz. Y que, Señor, nunca se vaya de mi mente esta semana que caminé contigo en el Calvario. Señor, acepto cada palabra. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y me rindo a ti. Toma mi corazón y cambia mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, cerramos esta semana especial. Agradezco a cada persona que ha tenido a bien escuchar este mensaje. Compartan con sus amigos, queda en el internet y queda también en YouTube. Busque YouTube Vicente Orellana y todos estos mensajes están grabados en el internet, en YouTube, y usted pídales que se conecten allí. Inscríbase en el canal de YouTube Vicente Orellana y allí usted nos va a ayudar con una cosa, para que otras personas puedan escuchar el mensaje. Si llegamos a 1000 suscripciones, YouTube nos da el privilegio de poder transmitir con libertad. Por favor, si puedes ayudar en la causa de Dios, inscríbete. Pon tu nombre allí en YouTube y busca Vicente Orellana, inscríbete en el canal y deja que Dios pueda seguirnos usando. Si alguna iglesia en alguna parte del mundo necesita una semana de evangelismo virtual, solo tiene que conectarse con nosotros por el Facebook. Escríbanos y si nosotros estamos disponibles, con todo gusto podemos tener una semana para sus iglesias. Amados pastores, que Dios los bendiga. Y aclaro un poco más, en cualquier lugar del mundo. No solamente Estados Unidos, puede ser México, Guatemala, España, Italia, Francia, donde usted esté y tenga una iglesia, podemos ayudarle llevando la palabra. Que Dios le bendiga. Pastor Cruz, muchas gracias. Hermanos de Williamsburg, que Dios los bendiga. Hermanos de East New York, muchísimas gracias. Gracias a Rodney, que es el camarógrafo que está al frente, chequeando, llevando adelante la programación. A mi linda familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis yernos que han hecho un trabajo increíble para poder llevar este mensaje al mundo. Que Dios los bendiga.